Gentiles amigos, bienvenidos a esta transmisión especial con una persona, con una profesional del coaching, una profesional mexicana, lo subrayo, mexicana, que nos hablará de las empresas exitosas, de cómo puede una empresa seguir adelante. Escuchaba hace un rato la estadística de que el 77% de las empresas mexicanas eh, dejan de existir, desaparecen en los primeros 2 años de vida. Entonces es un tema muy importante. Nuestra ponente es la profesora Susana López Bustamante. Susana es una persona, ya lo van a ver ustedes, lo van a disfrutar. Les prometo que lo van a disfrutar. Es una persona apasionada y con un gran sentido humano. Su trayectoria profesional en el ámbito de la educación y la psicología le han permitido navegar por escenarios diversos como terapeuta, docente y líder en organizaciones educativas desde nivel básico hasta directivo. Su afán por co-crear desde el corazón la llevó a buscar caminos nuevos como escritora, efectivamente. También se le disfruta, su palabra escrita es fresca, linda, como conferencista y coach, actividades que hoy en día disfruta enormemente. Es Master Coach organizacional certificada por la AIAC, maestrante en psicología positiva aplicada por la Universidad de Jaume en España, entrenadora virtual certificada por la Asociación Internacional de Facilitación y Coaching, por sus siglas en inglés, AIFC, experta en coaching educativo, máster en educación y especialidad en diseño y tecnologías para la educación por la Universidad Anáhuac y licenciada en comunicación humana por la Universidad de las Américas. Es creadora, la profesora Susana López Bustamante, del modelo CoEduca, coautora del libro Disruptivo, transformación de la persona, el líder y la organización, conferencista en áreas de educación y recursos humanos, creadora del programa de entrevistas Un Café con la coach Susana. Hoy vamos a tener un café con la coach Susana, que se transmite por el canal de... No, déjenme ver porque mi visión no es tan buena. High Rise en YouTube. Colabora en proyectos de desarrollo organizacional para empresas diversas e instituciones educativas interesadas en la mejora continua de directivos y sus equipos de trabajo. Experta en desarrollo de contenidos para programas en línea y catedrática en diversas universidades en el ámbito de la gestión del capital humano, coaching y liderazgo, y catedrática de posgrados en Universidad Anáhuac, Universidad Hebraica y también en UTEL. Está con nosotros, con ustedes, con nosotros, la coach Susana López Bustamante. Susana, qué placer, qué gusto, qué privilegio. Muchísimas gracias de verdad por la invitación, Jorge Luis.
la doctora Laura y todo el equipo. De verdad es un gusto estar con ustedes compartiendo en el entorno educativo. Veo que hay muchos profesores, compañeros míos de esta hermosa profesión y también muchos alumnos a los que siempre normalmente doy clase a nivel de licenciatura y posgrado y a los que también trabajo con conferencias y talleres. Es de verdad una inmensa felicidad estar con ustedes y de verdad hagamos esto que dijo Jorge Luis, ¿no? Ya sea traigamos un cafecito o si no un café bien frío o si no una jarrita de agua con este calor, pero tómense por favor la tarde un ratito, o traten de desconectar su celular, traten de olvidarse un poco de la problemática y aterricemos un poco porque lo importante es empezar a hablar de esto que hoy trae al mundo con un chip muy revolucionado que es las organizaciones saludables y resilientes, planteado todo desde esta maravillosa postura de la psicología positiva organizacional. Entonces, me va a encantar, vamos a dejar al final las preguntas, pueden ir poniendo sus preguntas en el chat, ya después me hará favor la doctora Laurita, Jorge Luis de irlas revisando, para que se vaya mucho más fluida la práctica. ¿Les parece? Traigo algunas reflexiones, les voy a pedir que tengan una libretita ahí, una hoja de papel, para que puedan hacer algunas reflexiones conmigo. Bueno, yo quisiera empezar comentando, después de la semblanza que Jorge Luis comentó, ¿a qué me dedico? Yo me dedico a acompañar a las personas en su transformación personal en los ámbitos laboral, familiar y educativo, ¿no? Depende de la organización en la que yo trabaje. Entonces, me toca acompañar a aquellas personas que se quieren volver líderes. Y esto implica un trabajo constante de muchísimo tiempo, pero de muchas oportunidades de posibilidad de crecimiento y transformación desde lo que son las habilidades personales. Entonces, de eso les vengo a hablar hoy y les vengo a hablar hoy también de psicología positiva en las organizaciones y cómo se está empezando a dar el giro hacia lo que hoy se conocemos como organizaciones saludables. Entonces, voy a permitirme empezar a compartir un slide que traigo por aquí para que ustedes empiecen a verlo. Y vamos a empezar a generar algunas preguntas, ¿les parece? Yo traigo aquí 4 preguntas que quisiera que cada uno se hiciera y respondiera de manera personal y particular. Y a partir de esto, ver si alguien se anima a compartirlo en el chat, ¿les parece? Y no sé si ya están viendo mi slide que dice reflexionemos. ¿Sí? Perfecto, gracias. Ok. Entonces, la primera pregunta que yo les quiero hacer, maestros, alumnos y comunidad en general, es: ¿cuántos momentos de felicidad han tenido a lo largo de esta semana? Pensemos desde el lunes de la semana pasada, ¿les parece? Hasta el miércoles del día de hoy, que es semana y media. ¿Cuántos momentos de felicidad has tenido en esta semana y media? Y si puedes enlistar al menos alguno y describirlo brevemente en 2 o 3 renglones. ¿Por qué fue feliz ese momento para ti? Segunda pregunta: ¿qué tan felices se sienten hoy con su vida? Hoy, siendo 14 de junio del 2023, cerca de las 19 horas, pasaditas de las 19 horas, ¿qué tan feliz te sientes con tu vida? Y me gustaría que lo evaluaras, que te autoevaluaras. Puedes poner un 1 en el chat si te sientes nada feliz, un 2 si te sientes más o menos feliz y un 3 si te sientes muy feliz. Hoy, en este momento, siendo las 19 horas. Tercera pregunta: ¿qué tan satisfechos se encuentran hoy con su vida laboral? Hoy, como están en su práctica laboral, ¿qué tan satisfechos se sienten? Usamos los mismos numerales. 1, nada satisfecho. 2, más o menos satisfecho. 3, muy satisfecho. Y número 4, la última pregunta: ¿ustedes creen que exista una relación entre felicidad, bienestar y productividad laboral? ¿Sí o no? Quiero hablarles de 2 términos que siempre comento en las organizaciones para que todos entendamos en el entorno en el que estamos hoy metidos. En el entorno organizacional, personal, familiar, porque esta situación ha pegado en todos estos entornos. El primer concepto del que quiero hablarles es el concepto de fragilidad. Y el concepto de fragilidad tiene que ver,
y se define como un estado del ser humano permanentemente susceptible a la destrucción en función de factores ambientales, socioeconómicos o de alguna otra índole por una nula capacidad de transformación. Entonces, una persona puede ser muy frágil porque es muy susceptible a destruirse por las cosas que suceden a su alrededor, porque tiene una nula capacidad de transformación. Soy altamente frágil. Tuvimos un ejemplo muy claro con la pandemia, ¿no? Todos tocamos en algún momento nuestra fragilidad. Y nos dimos cuenta que efectivamente, tal vez ustedes, sus padres, sus compañeros, sus amigos, perdieron muchos seres queridos, y esta situación de ansiedad, de angustia, de incertidumbre, nos causó una alta fragilidad a todos, porque no tuvimos la facilidad de poder transformarnos de una manera rápida y entender el entorno. Nos sentimos sumamente frágiles. Y hay situaciones como la pandemia durante la vida que nos hacen sentir frágiles. Entonces, mi pregunta hacia ustedes sería, ¿qué tan frágiles son hoy? ¿Y en qué situaciones te has sentido frágil? ¿Cómo has podido salir adelante de ello? Si pudieras hoy evaluarte en el chat y pensar qué tan frágil hoy te sientes en cualquier cosa, cognitivamente, emocionalmente, físicamente, económicamente, en la parte estudiantil, laboral, no sé, haz un promedio, a lo mejor, de qué tan frágil te sientes. Y pon un número, 1, nada frágil, 2, más o menos frágil, 3, muy frágil. No es respuestas ni positivas ni incorrectas, ¿no? Simplemente es cómo te sientes hoy ante esta fragilidad. Y por eso la imagen de este mundo, porque el mundo después de la pandemia fue definitivamente un cambio totalmente abrupto de visión. Se dice que hoy estamos en un mundo bunny, altamente frágil, ansioso y con incertidumbre y con una alta capacidad de poco manejo emocional después de lo que sufrimos después de la pandemia. Por eso este término de fragilidad es importante. Y esta fragilidad la podemos ver en el mundo laboral, en la parte familiar o en el mundo educativo, cuando nos toca ser profesor o a lo mejor tú que eres estudiante, ¿no? Al notar y a tener relaciones con otros compañeros. Ese es el término de fragilidad. Entonces, importante que lo tengan en su mente. Es la capacidad nula o la incapacidad que tengo de poder transformarme ante una situación que pasa en el entorno. Me es muy difícil poder avanzar y poder adaptar. Vamos con otro término que sería la parte opuesta de esto que es fragilidad. Y ese es el término antifragilidad. Y antifragilidad es la capacidad que tengo de adaptarme y de fortalecerme ante situaciones complejas y volátiles. Es lo opuesto. He desarrollado esta capacidad para adaptarme y fortalecerme ante situaciones complicadas. Y fíjense qué interesante. Cuando yo me manejo desde la antifragilidad, la incertidumbre y los entornos de crisis que vivimos, porque todos los hemos vivido, se vuelven una oportunidad de aprendizaje, de crecimiento y de mejora. Y entonces sé que tengo que trabajar en aprender, en crecer, en prosperar, y puedo ser fácilmente adaptable ante la volatilidad, el desorden y a los factores de estrés. Algo que hoy a todos los alumnos, cuando yo hago preguntas en mis aulas, siempre tengo chicos que han sufrido estrés, ansiedad, insomnio, algunas crisis emocionales fuertes. Entonces, la antifragilidad es lo contrario. Mi pregunta sería, ¿te consideras una persona antifrágil o frágil? ¿Cómo has logrado adaptarte y qué aprendizajes reconoces que hoy tienes a partir de las situaciones de vida que todos hemos tenido de manera personal, laboral, familiar y que nos han permitido aprender?
Les voy a platicar un poco de cuáles son los principios de la antifragilidad. Es decir, si yo quiero trabajar en mi fragilidad y volverme antifrágil, ¿qué podría yo hacer? ¿Cómo podría trabajar en mí para empezar a volverme más antifrágil? Antifrágil, los principios tiene 3 importantes. El primer principio de antifragilidad es que yo aprendo y entiendo que la incertidumbre, el desorden, los errores son algo natural. Y entonces ya no me causan estrés. Como los tomo como algo natural, entonces aprendo de ellos. Y estoy consciente que el mundo que tenemos hoy, altamente volátil, cambiante y con una gran incertidumbre, porque hoy los chicos efectivamente no saben qué les espera, qué les depara, qué trabajos van a encontrar, cómo lo van a hacer, es parte de la incertidumbre que ellos están teniendo que aprender a manejar y nosotros como docentes también. Ninguno de nuestros padres nos criaron para ser entrenados en un contexto de alta incertidumbre, vulnerabilidad y cambio. No estamos hechos para eso. Entonces, si quieres trabajar con tu antifragilidad, tienes que entender que estos 3 elementos, la incertidumbre, el desorden y los errores, son algo natural y que generan un nuevo orden y que tengo que aprender a verlo como un proceso de aprendizaje. 1. 2. Si tú quieres volverte antifrágil y rápidamente adaptarte a un nuevo entorno, ¿qué crees? Tienes que actuar con agilidad y rapidez. No te puedes quedar pensando y negando la situación real, como nos pasó con la pandemia, ¿no? Muchos de nosotros decíamos, no, seguramente esto va a pasar, no, seguramente esto es una invención, no, seguramente ya la semana que entra vamos a regresar al aula y a nuestros trabajos. Y estábamos metidos en esta negación completa, sin entender que teníamos que procesar rápido y fluir y cambiar. Se cambiaron los modelos laborales, se cambiaron los modelos educativos para dar en línea y todo tuvo que cambiar. Entonces, si quieres volverte antifrágil, tienes que ser muy ágil a los cambios y rápidos y no aferrarte a la zona de confort, sino arriesgarte a vivir en la incertidumbre, el desorden y el aprendizaje constante. Número 3, otro principio importante. El que yo pueda siempre estar atento del entorno me permite predecir situaciones difíciles para prepararme al riesgo. No puedo vivir todo el tiempo en la zona de confort. Tengo que entender que en cualquier momento llegan situaciones de riesgo. Tengo que tener la capacidad de analizarla e inmediatamente generar opciones para responder con diferentes posibilidades de toma de decisiones. Entonces, no olvides nunca ver el entorno. Y hoy el entorno que estamos viviendo es un entorno muy complicado. Tenemos un entorno de un mundo que está saliendo de post-pandemia, un mundo con un problema de guerra entre Ucrania y Rusia, un mundo con un problema tremendamente fuerte con todo lo que es la migración a nivel mundial y un último problema que es todos los cambios climáticos que hoy estamos sufriendo. Por ahí, en el foro de Davos de este año del 2023, pusieron estos como los 4 problemas más importantes que la humanidad se está enfrentando durante este año. 4 problemas, entonces este entorno seguramente va a generar y me va a llegar la ola de problemas, de riesgo, de dificultades que se están dando a nivel mundial. No porque pase en Ucrania, no tiene consecuencias aquí. No porque pase en China, no hay consecuencias aquí. Entonces, entender que tengo que estar siempre con la mente abierta y con una perspectiva amplia del entorno. Prepararme para el momento en que venga cualquier cambio. Así es que, pues uno de los objetivos más fuertes que hoy tenemos desde el mundo laboral y desde el mundo educativo es ayudar a nuestros alumnos o a nuestro capital humano a entender que hoy necesitamos generar nuevas habilidades
para poder sobrevivir en este mundo, ya sea desde un entorno frágil, desde una percepción frágil o desde una percepción antifrágil. Por lo tanto, pues no podemos negar que este entorno que hemos vivido desde el 2020 para acá, que han sido 3 años de muchísimas variables complicadas que nos han pegado como humanidad, no puedan llegar al mundo de las organizaciones. Y después de la pandemia hubo un cambio drástico de las competencias laborales que hoy las organizaciones están solicitando en los chicos que quieren captar talento. Dentro de las cosas que yo hago, trabajo mucho dando coaching directamente a los directores de capital humano de las empresas. Trabajo dando conferencias, estrategias, talleres para poder entender cuál debe de ser ahora la perspectiva de lo que buscamos en el talento y en el capital humano de los chicos que hoy llegan a las organizaciones. Y definitivamente, después de haber pasado por la necesidad de habilidades técnicas o hard skills que antes se llamaban, ¿no? Habilidades en poder hacer cosas, saber hacer cosas. Pasamos después a la parte de las habilidades blandas, ¿no? El saber pensar, el saber ser, eso es en donde estábamos puestos. Pero ¿qué creen? Ahora llegamos a las habilidades del manejo personal. Hoy, las organizaciones, por el contacto que yo tengo con la gente de recursos humanos, una de las cosas que más valoran en los muchachos es su autorregulación emocional y el manejo del estrés. Son 2 cosas importantísimas que le dan un peso muy grande para poder contratar a los chicos en las organizaciones. ¿Por qué? ¿Y cómo lo hacen? A través de diferentes entrevistas y pruebas que hacen y los sujetan a ciertas pruebas, los ponen a trabajar casos bajo presión, en fin, una serie de situaciones para identificar si esos chicos tienen estas habilidades. Porque dicen, mira, capacitarte, puedo capacitarte. Todo lo que necesites, pero la parte del cómo te manejas en la organización es importante que ya traigas algo de desarrollo. Entonces, mi pregunta para ustedes, chicos, que están tan jóvenes y los que ya tenemos un rato en el mercado laboral, pues también reflexionarla. Si vamos a trabajar, como dice por ahí, a lo mejor 40 años o más, porque pensemos que a lo mejor el retiro, por el alargamiento que ha habido de la posibilidad de vida laboral, a lo mejor gente hoy de 70, 75 años sigue trabajando con una calidad de vida extraordinaria por los avances de la medicina. Seguramente cada vez vamos a alargar más la posibilidad de una jubilación y de una pensión. Entonces, si pensamos en un chico que sale de la universidad alrededor de los 25 años, estará trabajando seguramente mucho más de 40 años, cerca de 50 años sin ningún problema, ¿correcto? Bien, entonces si vamos a dedicar alrededor de 50 años a trabajar, ¿debería de ser una posibilidad el renunciar a ser felices en el trabajo? Le vas a dedicar 50 años de tu vida, a lo mejor en diferentes organizaciones, a lo mejor no nacionales, sino internacionales, haciendo diferentes cosas. ¿Te has puesto a pensar eso? Sería importante entonces empezar a cuestionarnos si todo el tiempo que le voy a dedicar a trabajar debería de ser en un entorno que me permita sentirme feliz y tener bienestar. ¿Sería entonces posible ser felices en la vida sin ser felices en el trabajo? Si de 24 horas que tiene el día, estamos dedicando alrededor de 8 horas, o vamos lo normal, ¿no? 8 horas a la semana, estás quitando una tercera parte de vida de tu día. ¿Habrá esta posibilidad de pensar en ser felices en la vida sin ser felices en el trabajo? Y yo creo que eso es hoy uno de los cuestionamientos más importantes que las organizaciones saludables están haciendo. Muy importante. Hoy, desde la psicología positiva, que ahorita voy a hablar un poquito más de eso, se ha permitido abrir la posibilidad y la visión de que las organizaciones se preocupen mucho más de
el well-being de sus colaboradores. Y el well-being no nada más es el estado físico, ¿no? Que vayas a clases de yoga, al gimnasio, o que te den posibilidades de la compra de una bicicleta, sino el well-being también tiene que ver con tu estado emocional y mental durante el tiempo que estás en tu jornada laboral. Gracias a lo que hago, me permito continuamente hacer evaluaciones a directivos de altos niveles de organizaciones. Y yo les puedo decir que uno de los puntos más importantes que tengo que hacer con ellos es trabajar con su autorregulación emocional. Porque a veces les toca llegar a un proceso de coaching cuando ya están metidos en todas las itis. Esofagitis, gastritis, y todo lo que se puedan imaginar que ya tienen. 1 o 2 infartos, 1 o 2 divorcios, presión alta, azúcar, una cantidad de problemas impresionantes, porque no tuvieron la oportunidad de trabajar en su autorregulación emocional durante su estancia en la parte de la vida laboral. Y a lo mejor ya tienen 20 o 30 o 40 años en este mundo laboral. Por eso es que la psicología positiva organizacional está llegando a las organizaciones a entender que efectivamente podemos ser felices también en el trabajo. Podemos generar bienestar y well-being también en el trabajo, como lo podemos generar en nuestras aulas, ¿no? En nuestras aulas también podemos trabajar esta parte. Y para esto, hablando de felicidad y de bienestar, les traigo un personaje maravilloso. Como ustedes saben, estos últimos días pues tuvo todo lo que es el torneo Roland Garros, ¿no? Un muy importante torneo de tenis que siempre pone a los grandes a la vista de todos y a su capacidad de competitividad, de autoeficacia, de optimismo. Y esta semana ganó el torneo Roland Garros Novak Djokovic. Obviamente ya está retirado, sabemos perfectamente Roger Federer y Nadal también ya está semi-retirado. Y Djokovic era el tercero en línea después de estos dos grandes en el tenis. Y siempre estaba a la sombra, ¿no? De ellos dos, pero peleando fuerte, una vida muy complicada, muy difícil. Sabemos y reconocemos que durante la pandemia no lo dejaban jugar en varios torneos porque él se negó a vacunarse, ¿no? Si se recuerdan esto, todo lo que tuvo que pasar, tuvo que dejar de jugar mucho tiempo y sin embargo ser fiel a sus convenciones, a su esencia, a lo que él pensaba. Y hoy, revisando las noticias que siempre estoy checando, hoy encontré esta frase hermosísima de Djokovic, que quise traerla porque creo que es una frase que nos permite entender que él que se dedica y su mayor empresa es el tenis, podemos encontrar esta comunión entre productividad, bienestar y felicidad. Y por eso esas hermosas palabras de Djokovic, que acaba de postear por ahí en esta semana, y dice, soñé una vez ganar Wimbledon y ser campeón de la GS. Y una cosa es segura, creo que he tenido en mis manos el poder de crear mi propio destino. Vivan el presente y olviden el pasado. El futuro va a pasar, pero si quieren un mejor futuro, tienen que crearlo. Y hablando de la psicología positiva, algo que nos enseña es que lo único que tenemos es el presente. Que tenemos que trabajar con metas y acciones y objetivos para lograr un futuro, pero que no podemos vivir, chicos, pensando y preocupándonos por el futuro sin empezar a trabajarlo desde el presente. E inútil vivir metidos en el pasado cuando simplemente ya pasó. Desde la psicología positiva, les voy a platicar un poquito lo que es. Antes, la psicología tradicional, yo soy psicóloga de formación, entonces por eso soy tan apasionada de la psicología y hoy por eso llevo todo esto al mundo de las organizaciones que es tan importante. La psicología normalmente estaba observada y se usaba, y los psicólogos que trabajamos desde hace muchos años en esta ciencia hermosa, estábamos al servicio de aquellas personas que tenían algún trauma, algún problema, alguna necesidad de resolución y conflicto emocional o mental. Nuestros pacientes llegaban a nosotros cuando tenían esta necesidad, ¿ok? Pero es a los finales de los años 90, con el doctor Martin Seligman, un psiquiatra
y psicoanalista y psicólogo muy famoso a nivel internacional, donde empieza a llegar el concepto de la psicología positiva. Y el doctor Martin Seligman, a finales de los 90, tomando la presidencia de la American Psychology Association, lanza en su primer discurso algo maravilloso y dice: todo mi esfuerzo lo voy a enfocar en trabajar en algo que he nombrado la psicología positiva. Porque mi pregunta es, ¿por qué la psicología tiene que llegar tan tarde a la vida de los seres humanos? Porque la psicología no nos puede prevenir y dar los recursos y las herramientas para enfrentarnos a entornos de crisis, antes de que la persona necesite o caiga en una posibilidad de un tratamiento psicológico o de algún trauma. Entonces, la psicología positiva, que hoy es un movimiento a nivel internacional, ha llegado a todos los entornos. Tiene alrededor de 25 años de haberse creado y tiene un conjunto importantísimo de psicólogas a nivel internacional que hoy han movido esta posibilidad y nos brindan los recursos para volvernos mucho más antifrágiles. La psicología positiva ha llegado a los entornos educativos, a las organizaciones, al mundo de la psicología clínica como un recurso importante. Y no es magia, es ciencia. Y están haciendo ciencia a partir de esto. Así es que hablemos de felicidad, ¿les parece? ¿Y por qué hoy la psicología positiva toma la felicidad como un elemento importantísimo para el crecimiento, el desarrollo y el bienestar de las personas? Vamos a empezar a hablar de ciencia, ya que aquí vemos muchos catedráticos y nos gusta la ciencia. La experta en felicidad es una mujer que se llama Sonia Lyubomirsky. Ella trabaja en los Estados Unidos de América. Es una mujer profesora hoy del Departamento de Psicología de la Universidad de California en Riverside. Ella es graduada en Harvard y tiene un doctorado en Psicología Social por la Universidad de Stanford. Es autora de 2 libros y les recomiendo que al menos lean el primero. El primero se llama La ciencia de la felicidad. Búsquenlo, lo pueden buscar en Amazon y lo pueden comprar de manera electrónica. Y el segundo se llama Los mitos de la felicidad. Estos libros están basados en evidencias científicas y de experiencias de investigación que la doctora Sonia ha hecho para poder ayudar a las personas a aumentar su nivel de felicidad. Porque el concepto de felicidad era como un concepto muy subjetivo y ella quiso de alguna manera entender qué nos hace verdaderamente felices. ¿Se puede ser más feliz? ¿Habría una ciencia de la felicidad? Y entonces, a partir de sus estudios, Sonia ha encontrado 3 cosas interesantísimas que hoy les quiero platicar. 1. Ella ha encontrado que hay 3 elementos importantísimos que aportan a que una persona sea feliz o menos feliz. El 50% de la posibilidad de un ser humano de ser feliz es la genética. Y esto está comprobado a nivel científico con los estudios que ella ha hecho. Segundo, el 10% de nuestra configuración como seres humanos se debe a las circunstancias que vivimos, a nuestras experiencias de vida, buenas o malas, positivas o traumáticas. Y esto nos permite ser más o menos felices. Hasta ahí llevamos un 60%, ¿de acuerdo? 50% genético, que realmente no depende de mí, lo recibo como un regalo de mis padres. El 10% de las circunstancias, que a lo mejor cuando soy pequeño tampoco dependen de mí. Pero hay un 40% más. Y el otro 40% más es la actividad deliberada que nosotros hacemos y que depende de nosotros, diseñemos nuestra felicidad. Y ella habla de la posibilidad de diseñar felicidad, tu propia felicidad.
Esto le llevó a cabo después de aplicar un cuestionario muy interesante que diseñó en Oxford para evaluar la felicidad con una cantidad significativa de reactivos y hizo esta investigación. Entonces, fíjense qué interesante. 50% genética, 10% circunstancias de la vida y 40% si es una actividad deliberada que yo puedo realizar para ser feliz. La puedo diseñar. Y a partir de este diseño, ahí les van por aquí algunas actividades que ella propone para que podamos incrementar nuestra capacidad de felicidad de una manera total y absolutamente deliberada. ¿Ok? Las voy a comentar 5 de ellas. 1, expresar gratitud. Cuando tú aprendes a expresar, inicias el día expresando gratitud, terminas el día expresando gratitud, es una excelente actividad para sentirte mejor y más feliz. La gratitud es una fortaleza del carácter estudiada por la psicología positiva que tiene una intensidad muy larga de duración y un alto impacto. Dura mucho tiempo y es muy intensa. Entonces me hace sentir muy bien. Expresar gratitud. Y no tiene que ser a los demás, puedes hacerlo tú mismo. Hoy agradezco que tengo, ¿no? Hoy doy gracias por esto. 3 cosas sencillas. 2, cultivar el optimismo, que hablaremos un ratito más, en 2 minutitos más, de este importante elemento del capital psicológico, el optimismo. Cultiva tu optimismo. Número 3, evita pensamientos de rumiación. ¿Qué significan los pensamientos de rumiación? Son estos pensamientos constantes que siempre te están diciendo es que no vas a poder, es que no solo vas a lograr, es que no vas a pasar el examen, es que está dificilísimo, es que para qué te avientas a un nuevo trabajo si no vas a poder, si siempre es complicado. Es esta mentecita como diablito que tenemos siempre con nosotros, ¿no? Y que nos está diciendo el no vas a poder, el no lo vas a lograr y nos agota estos pensamientos de rumiación. Entonces, trata de no tenerlos, de evítalos. 3, por favor, perdón, 4 sería, practica la amabilidad. Cuando tú practicas la amabilidad hacia los demás, es otra fortaleza de carácter que estás cultivando. Número 5, y no menos importante, cuida tus relaciones sociales. Está más que probado que los seres humanos somos seres sociales. Entonces, tenemos que tener una red social de apoyo para cuando necesitamos de los demás, cuando estamos en un momento de crisis. Y a partir de este concepto de felicidad, la psicología positiva plantea 3 niveles de vida que podemos todos tener. Y ahí quisiera comentar y preguntar a los chicos qué nivel tienen. ¿Ok? ¿Listos? El primer nivel, dice la psicología positiva y el doctor Martin Seligman y su equipo, que es el de la vida placentera, en donde siempre estamos buscando emociones positivas. Y entonces me voy a la fiesta con los amigos y entonces me compro unos zapatos nuevos y entonces traigo el nuevo celular y entonces siempre estoy buscando emociones positivas, pero son emociones que le llaman desde la psicología positiva basadas en el hedonismo. Es decir, yo recibo, son a corto plazo, estas emociones, se siente muy rico y muy padre, comparte el último celular, pero ¿cuánto tiempo te dura esa alegría o esa felicidad? Normalmente, no sé, 2, 3, 4 días, una semana. Son emociones hedónicas porque son a corto plazo y aunque tienen una buena duración o una buena intensidad, al final van decayendo. Entonces, ¿cuánto te dura la emoción de comprarte un vestido nuevo o unos zapatos nuevos? Normalmente siempre me dice Susana, pues ya cuando los estreno se me quita la emoción. Tienes razón, ¿no? Muy corto, ok. Esa es la vida placentera. Estamos buscando placer a través de adquirir cosas. Y entonces así me siento feliz. No es la mejor opción. Segundo, la vida comprometida. Y es donde genero compromiso y desde la parte laboral,
¿Cómo puedo generar engagement con mi organización? Y la tercera, una vida significativa. Cuando ya entendiste que tu vida tiene un propósito y trabajas para darle sentido y propósito a esa vida que tú haces, a tu actividad que realizas y lo pones al servicio de los demás. Ese es el nivel más alto que nos permite tener la máxima felicidad, la vida significativa. A veces tienen que pasar muchos años, ¿verdad? Y tenemos que ir madurando para entender esta parte. Pero es maravilloso que desde la psicología positiva ya esté claramente planteado, ¿no? Entonces tenemos esta guía importante. Vamos a empezar a hablar de entorno laboral. ¿Les parece? ¿Cómo esto decanta en los entornos organizacionales? Susana, está muy romántico todo esto que dices, del bienestar y la felicidad, pero ¿qué está pasando? Les voy a platicar algo maravilloso que sucedió. Y cuando yo lo leí, de verdad, me estremeció. A inicios de este año, el Welfare Institute del Reino Unido publicó una investigación interesantísima que hicieron y comentaron que el 38% de los empleados que habían encuestado no le deseaban ni a sus peores enemigos la posibilidad de que trabajaran en su empresa y de que hicieran las actividades tan rutinarias como ellos hacían. Ni a sus peores enemigos les recomendaban trabajar donde ellos estaban trabajando. Fíjense qué interesante. Eso nos da a entender que la gente pues no se encuentra feliz, no se encuentra gozando de bienestar en su actividad laboral. Y sin embargo, lo que hicieron fue, estas personas encuestadas recomendaban a sus hijos, al contrario, que buscaran un trabajo que les ofreciera propósito y significado a su vida, tiempo familiar, sentimientos de plenitud y una trayectoria profesional exitosa. Qué interesante esta investigación que se hizo en el Reino Unido, ¿no? De las recomendaciones que los papás hicieron a los hijos. Y nos vamos a México, aterrizamos a México. Estos son datos del Economista de febrero de 2023 de este año. El 54% de los trabajadores de México considera que su empleo es solo un trabajo y lo hace solamente por necesidad de cobrar un sueldo. Son aquellas personas que llegan a las 8, se van a las 6, cobran su sueldo y nunca dan el extra, porque no están engaged con sus organizaciones. El 29% tiene claro que, bueno, en esta organización en donde está, hay una posibilidad de metas y de objetivos y que sí quiere seguir creciendo. Y solo el 17% comentó que el lugar en donde estaba trabajando era verdaderamente el lugar donde tenía puesta su vocación, su propósito y su significado. Fíjense qué interesante. Hablamos de vida con significado, significativa, y qué está pasando con la gente, que solo el 17% de estos cantidad de jornada laboral que tiene que pasar a lo mejor por alrededor de 50 años, solamente el 17% tiene vocación, propósito y significado en las organizaciones en donde están laborando. En México, febrero 2023, es una investigación del Economista. Es de asustarse, porque después de tantos años de estudio, que los chicos no sean felices, que las organizaciones no puedan generar bienestar y productividad en las organizaciones, es un problema de todos. ¿Qué tendremos que hacer entonces para hacerlo diferente? Me voy apurando, me quedan un par de slides más. ¿Y cuál es entonces la enfermedad? ¿Cuál es el virus que hoy está vigente y latente en las organizaciones? El virus que hoy se ha identificado claramente es el de la insatisfacción. La gente está muy insatisfecha con lo que hace. Este es el virus más común en las empresas. ¿Y qué creen? Es el virus que tiene más alto contagio. Muy alto el contagio. Entonces, si la gente se siente insatisfecha, pues imagínate cómo estarán sus emociones, cómo estará su rendimiento y cómo estará su productividad.
Y por lo tanto, como este es un nivel de engagement y de satisfacción, el engagement es este compromiso que tú tienes con la empresa con la que trabajas, que te permite sentir vigor, energía y dedicación para poner el máximo de ti. ¿Y cómo estará su nivel de satisfacción? Esta es la enfermedad que hoy más está dañando a las organizaciones y por eso tenemos hoy organizaciones enfermas. Y es una realidad. Yo que trabajo con organizaciones, les puedo decir que donde toco hay alguna de estas características. ¿Cuáles son las características de organizaciones enfermas? Y no importa el sector que sean, puede ser sector financiero, el del sector de productividad, del sector de tecnología, del sector educativo, del sector de salud. Cualquiera de ellos, observen, por favor, cuando vayan al banco, cuando vayan a una farmacia, cuando vayan a las diferentes cosas que ustedes realizan, ¿no? Las organizaciones enfermas tienen estas características, chicos. Ojo, para que ustedes sepan, si quieren trabajar en una organización sana o en una organización enferma, ¿cómo tienen que diagnosticarla? ¿En qué se tienen que fijar? Primero, la cultura organizacional de una organización enferma es una cultura que está basada en la burocracia, en la política interna, en la confusión, en el amiguismo, en la disfunción. Y la cultura organizacional de una empresa es lo que distingue, es la huella digital de una organización, lo que lo hace diferente una de otra. Número 2, normalmente tienen altos costos financieros porque pierden recursos y tiempo. Claro, si hay burocracia, se pierde mucho tiempo. Llena el formato y ya que te lo selle el área de administración, pasa que te lo selle el área de no sé qué y entonces podemos darte el recurso que solicitas. Imagínense el tiempo y el recurso que se pierde y hay un descenso claro de la productividad, un aumento de la rotación del personal y una importante pérdida de clientes, porque no hay esta parte de agilidad en la respuesta de la empresa. Tercero, el liderazgo. El liderazgo es clave en las organizaciones. Y en las organizaciones enfermas, el liderazgo normalmente es un liderazgo que no tiene inteligencia emocional, que no es un liderazgo positivo, que antepone sus necesidades a las de su equipo de trabajo. Es el típico líder que se la vive estresado, angustiado, enfermo y le grita a todo mundo porque no tiene otra herramienta para poder hacer que las cosas se cumplan. Y eso lastima muchísimo al capital humano. 4, al tener este tipo de líderes, pues en cascada empiezan a caer los demás puntos que ustedes ven. Baja la motivación en los empleados, hay una falta de engagement o de compromiso, empiezo a generar un burnout total donde ya no quiero ir al trabajo, ya estoy soñando pesadillas, ya me dan ataques de ansiedad, ya tengo insomnio en la noche. Y esto pues genera enfermedades y ¿qué creen? Todo esto pega en una baja productividad. Porque al tener empleados enfermos que se reportan constantemente, tengo una pérdida. Al tener empleados que no dan el 100 y no cumplen con la productividad, tengo problemas en los resultados. Fíjense cómo todo depende del capital humano de las organizaciones. Y por eso es que desde la psicología positiva se está empezando a ver ahora la importancia de trabajar con la gente. Si tengo personas felices y en bienestar, tengo una alta productividad y está más que probado. ¿Cuáles serían las características entonces de una organización sana? Una organización saludable. Pues es una organización que desde su cultura organizacional tiene congruencia. Hay una alineación clara entre su cultura, su misión, su visión, sus valores y el cómo se hacen las cosas, la gestión y la operación. Y hay liderazgo alineado a esa cultura, haciendo que las cosas sucedan con esta base clara de cómo es esta distintivo, que es la cultura organizacional, es cómo se hacen las cosas aquí. Esa es la definición de cultura organizacional, lo que nos permite entenderlo. Hay congruencia, hay claridad. 2, se trabaja mucho en la gestión emocional. Esa es una organización que tiene conciencia emocional.
son capaces de identificar a través de encuestas de clima laboral las acciones que deben de realizar para ayudar a la gente que está trabajando a mejorar su estado emocional. Y se dan cuenta que es importante ayudar a las personas. Obviamente, son empresas que tienen autorregulación, es decir, que actúan eficazmente ante el estrés. Ayudan a su gente a trabajar con estrategias para el manejo del estrés y de las crisis, ayudándolos a controlar su impulsividad y provocando efectivamente un mejor desempeño ante la presión, la crisis, el miedo, la incertidumbre. 4. Generan emociones positivas. ¿Y esto qué significa? Hay empatía. Es decir, yo identifico cuáles son las necesidades de mis equipos de trabajo, identifico cuáles son las necesidades de mi cliente, de mis colaboradores. Hay optimismo ante los contratiempos. Aunque sean entornos complicados, hay optimismo de que lo vamos a lograr. Se celebran los éxitos. Así como se exige llegar a los números, cuando se llega se celebran los éxitos. Se ayuda a desarrollar el capital emocional de los colaboradores a través del desarrollo de la autoeficacia, el optimismo, la esperanza y la resiliencia. Y esto genera muchos mejores vínculos entre el líder y los equipos y entre toda la organización. Y no menos importante, crean espacios de seguridad psicológica. Entornos, espacios donde la gente puede ir a expresarse libremente bajo privacidad y respeto de lo que a lo mejor hoy están viviendo, donde no hay cabida al miedo, sino donde la única posibilidad es el acompañamiento para la mejora de la persona que hoy está viniendo en este espacio de seguridad psicológica. Creo que hay un importante viraje de hoy lo que las organizaciones están realizando y del reto que tenemos todos. Llámese organización, mi escuela, mi universidad, mi empresa, mi pyme, no importa el nivel de organización que tenga, pero ahí es donde tenemos que estar. Así es que, pues para terminar, como dice por ahí Jeff Bezos de Amazon, hoy no podemos estar en modo de supervivencia. Tenemos que estar en el modo de crecimiento. Hoy necesitamos trabajar en la antifragilidad. Todos como seres humanos, como docentes y como organizaciones, para ayudar a los chicos a entender que hoy se requieren nuevas habilidades para hacer frente a un mundo altamente disruptivo. Yo espero que hayan disfrutado de esta sesión. Ahí les dejo mis datos. Me va a encantar que me sigan en las redes. Me pueden encontrar como Coeduca o como Susana López Bustamante en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Publico muchísimas cosas, conferencias donde hablamos de psicología positiva en las organizaciones, de la importancia de empezar a cambiarnos el chip organizacional y de entender que la felicidad y el bienestar tienen una relación clara y directa con la productividad. No es magia, es ciencia. Está altamente probado que entre más felices sean mis colaboradores y de mayor bienestar tengan los empleados, mayor productividad vamos a tener.